Bueno, quiero hablarles de la presencia de Dios. Justo hoy Lore cantaba una canción que a mí me gustaba mucho. La cantábamos en la obrita. Esa cantaste anterior a esta, ¿cómo era? Que empezaba. ¿Cómo? Razón con tu presencia. Y yo decía, justo. El Señor me dijo, confirmación. Esa es la palabra, ¿no? Y nada más deseado que la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? Yo creo que hay un anhelo ferviente de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia. Ahora, es algo que todos deseamos, la presencia de Dios. Todos queremos la presencia de Dios. Pero en algunos casos, para muchos, la presencia de Dios puede ser deseada, pero en otros casos, la presencia de Dios puede causar temor. Y nosotros podemos ver que Dios es un Dios que está en todos lados. Dios es tan inmenso como eterno. Su existencia indivisible traspasa todos los tiempos y todos los lugares. Es decir, que Dios puede estar en todo lugar. Miren, Génesis capítulo 1, desde el versículo 1 y 2, dice que en el principio creó Dios los cielos, la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios se manifiesta a través del Espíritu de Dios en ese desorden. El Señor se hace presente y empieza a traer orden, empieza a disipar las tinieblas. Es decir, que la presencia de Dios lo puede transformar todo, absolutamente todo. Pero muchos la anhelan y para otros la presencia de Dios produce temor. En Génesis 3:8 podemos ver a Adán y Eva que luego que pecaron, que desobedecieron a Dios, dice que a la hora de la tarde, cuando el viento hay una versión que dice, cuando el viento de la tarde sopla, dice que apareció Dios ahí en el Edén y Adán y Eva corrieron a esconderse. Génesis 3:8. ¿Por qué? Tuvieron miedo, porque había pecado en ellos, porque habían desobedecido a Dios. Pero David era un hombre que muchas veces cometió errores. Muchas veces pecó, hizo las cosas mal, desobedeció, hizo cosas tremendas, pero era un hombre que amaba la presencia de Dios. Y él mismo escribió en el Salmo 139, versículo del 7 al 12, usted lo puede leer, yo no lo voy a leer todo, y él decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y usted lo puede leer y ahí David habla de si tomar en las alas del alba, si habitar en el extremo del mar. En todo lugar Dios estaría. Es decir, que Dios era un hombre que amaba la presencia de Dios. Y sabe, cuando alguien ama a alguien, quiere tenerlo a su lado, ¿o no es así? Cuando te pones de novio, querés tener todo el día a tu novio a tu lado, o a tu novia a tu lado, o tu esposo, o tu esposa, o tus hijos, aquellos que amás. Vos los querés tener cerca, querés compartir, querés tomar un mate, querés comer con ellos. ¿Por qué? Porque los amás. Y si nosotros amamos a Dios, tenemos que desear su presencia. Y así pasaba con David. David amaba la presencia de Dios. Y en su momento, nosotros cuenta la historia que los filisteos le robaron el arca al pueblo de Israel. Y el arca estaba con ellos. El arca era una caja donde más o menos medía 1,30 m, 1,40 m. Era de oro por fuera, por dentro. Tenía 2 querubines, tenía una vara que traspasaba el arca para levantarla y era todo de oro y representaba la presencia de Dios. Es decir, que el arca llevaba las tablas de Moisés, el maná, y en ese arca era donde la gloria de Dios se manifestaba. Ahora, claro que los filisteos eran los enemigos de Dios. Era un pueblo idólatra y habían hecho cosas tremendas. Y cuando llevaron el arca a su tierra, pasaron cosas tremendas porque Dios los hirió. Entonces ellos querían sacar la presencia de Dios.
porque tuvieron miedo de que la presencia de Dios los siga castigando. Entonces, dice la palabra, vamos a leer en 1 Samuel 6:1. Dice así: y David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, eran unos cuantos. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, los nombres son medio difíciles, pero bueno, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Dice la palabra que 3,000 hombres escogidos fueron a buscar el arca, que lo pusieron en un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que era el sacerdote de la tribu de Judá. Y decir que sacerdote era, se sabía que conocía la ley de Moisés y las escrituras con respecto a la presencia de Dios. Y el arca fue llevado a la casa de este sacerdote Abinadab, no porque era algo especial, simplemente porque los filisteos querían sacar el arca de su lugar porque le estaba trayendo muchas plagas, porque Dios no quería estar en ese lugar. Entonces lo llevaron a ese lugar y lo dejaron ahí. Es decir, que golpearon la puerta de este sacerdote y le dijeron: bueno, acá tenés el arca. Y entró el arca a la casa de Abinadab. Era un mueble, ¿no? Una caja que representaba la presencia de Dios. Era enchapada en oro con 2 querubines, era cubierta de oro por fuera y por dentro. Y estaba atravesando la caja, yo les iba a traer una imagen, una vara, ¿no?, que lo atravesaba. Ahora, los hijos de Abinadab vieron entrar este mueble y dice la palabra que el hijo mayor, Elizar, fue nombrado para cuidarla. Pero los otros, ¿habrán sido enseñados? Yo me preguntaba, ¿no? Porque dice que el arca en la casa de este sacerdote estuvo 20 años. 20 años. Es decir, que estaban ahí de pronto el arca dentro de la casa. El arca representaba que la gloria de Dios se manifestaba en ese lugar. Y vemos solamente a un sacerdote que ha instruido a uno de los hijos para que cuidara el arca. Pero los otros 2 también vivían ahí. Quizás eran muy chiquitos cuando llegó el arca a ese lugar, porque pasaron 20 años que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Pero ellos no conocían la ley, no sabían cómo cuidar el arca, no supieron cómo llevar el arca. Y eso me habla que quizás Abinadab estaba viejo, estaba cansado y ya no tenía las fuerzas que tenía al principio para instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Y en ese momento, después de 20 años, David decide ir a buscar el arca. Y David era rey
pero no era sacerdote. Entonces él necesitaba de gente capacitada para ir a buscar el arca y llevarla donde él estaba. Y él confió supuestamente en aquellos que debían traer la presencia de Dios, que tenían que tener el conocimiento cómo debían hacerlo. Pero juntos vamos a ver algunos errores y de esos errores podemos aprender. En primer lugar, podemos ver que se les permite que el arca se lleve en una carreta con bueyes. ¿Acaso el sacerdote no sabía cómo debía llevarse el arca? Porque no era la forma correcta. Era la misma forma que la habían traído los filisteos. La pusieron en un carro, como en los filisteos. Y la ley decía que ellos debían cargarla, los levitas. También en segundo lugar, Usa toca el arca. Usa significa la fuerza humana, y lo cual enseña que no basta hacer uso de la habilidad para nuestro Dios, sino que debe hacerse según su palabra. ¿Qué pasó con Usa esos 20 años que estaba el arca en su casa? ¿Su padre le habrá enseñado a honrar la presencia de Dios? ¿Su padre le habrá enseñado el valor del Shekinah? Porque él no lo sabía. Él actuó de una forma que no estaba atento a lo que tenía que hacer con la presencia de Dios. Y el Señor me hablaba de la familiaridad que ellos tenían. 20 años con el arca en la casa. Quizás eso les hizo perder la noción, el valor que tenía la presencia de Dios, el cuidado que tenía que tener la presencia de Dios. ¿Sabe qué pasa? Que cuando hay mucha familiaridad, dejas de asignarle valor a lo que corresponde. Cuando entras en esa familiaridad, es como que ya no le das la importancia que tiene a cosas que sí tienen importancia. Si hay un ídolo, alguien que a vos ídolos acá no hay, pero hay un cantante que a vos te guste y vos decís, ¡ay, cómo canta! Pero lo tenés todo el día en tu casa cantando, va a llegar un momento que vas a decir que no cantes más, no cantes más, ¿no? Y a veces pasa eso, nos vamos familiarizando, pero qué tremendo familiarizarse con las cosas sagradas y dejar de darle el valor que tiene, la importancia que tiene la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y cómo este sacerdote no le enseñó a sus hijos a honrar la presencia de Dios. Porque nosotros como padres tenemos un deber, enseñarle a nuestros hijos. Claro que nuestros hijos crecen y después toman decisiones. Pero qué importante que como padres seamos los pastores de ese pequeño rebaño. Y le enseñemos a nuestros hijos a honrar cuando la presencia de Dios está. Cuando venimos a la iglesia, cuando se está dando una palabra, cuando vamos a la escuelita dominical, honrar a los maestros, honrar a los que sirven, porque es parte de lo que Dios prepara para manifestar su gloria. Qué importante. A veces queremos que nuestros hijos amen la iglesia, que nuestros hijos amen a los pastores, pero si nosotros no les amamos, ¿cómo ellos los van a amar? No pasa acá. Por eso hablo así, ¿no? Acá nos aman todos. Pero qué importante que nosotros podamos enseñar el valor de la presencia de Dios. Porque a veces decimos, este me salió tan malo. ¿Y cómo fuiste vos con él? ¿Qué le enseñaste vos? ¿Qué le enseñamos nosotros a nuestros hijos? Porque muchas veces los condenamos a ellos y no vemos lo que nosotros hacemos como padre. Este sacerdote era un sacerdote. Pero este error a Usa le costó la vida. Usa se murió porque no conocía la ley de Moisés, no conocía la palabra. ¿Qué pasó con su padre? Ahora, qué importante que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos de la forma correcta. Amar a Dios, amar a la iglesia, honrar a los que sirven. Porque tus hijos van a ser producto muchas veces de aquello que vos le estás sembrando a ellos cuando estás en tu casa, cuando haces las cosas. Porque a veces las acciones hablan mucho más que las palabras. ¿No es verdad?
Hay gente que dice amar a Dios a su manera. Y hay una canción que los jóvenes la conocen. ¿Cómo es? No es a mi manera. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La de la feria. ¿No la conocen? Yo sola la conozco. No es a mi manera. ¿Cómo es? ¿Pero qué dice? Dice algo que... ¿Cómo es? ¿No la conoces? Sé que a mi manera todo me marea. Ahí está, me encanta esa canción. Porque es verdad, a nuestra manera las cosas nos marean. Nosotros necesitamos hacer las cosas a la manera de Dios. Hay gente que dice amar a Dios a su manera, vivir a su manera, pero dentro de ellos hay un basurero. Dicen reconocer a Dios, pero no hacen lo que Dios dice. Debemos amar a Dios como nos enseña su palabra. No hay otra manera. Cuando escuches la canción te vas a acordar. No hay otra manera. No es a mi manera, porque a mi manera me mareo, pero a la manera de Dios soy victorioso. Amén. Amén. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Qué importante es criar a nuestros hijos en el Señor. Todo lo que sembrés en el Señor, aunque se aparten, van a volver. Van a volver porque fueron sembrados en la palabra de Dios. Su corazón está impregnado de la palabra de Dios. He visto jóvenes apartarse de Dios. Y van a los boliches y van acá, pero todos le dicen... Pero vos sos diferente. Claro, sos diferente porque fuiste marcado por Dios. Fuiste marcado. Y la persona que se aleja de Dios nunca va a ser feliz. Te lo digo así de una. Aunque suene duro, no vas a ser feliz. Vas a estar luchando toda la vida porque vos fuiste diseñado para amar a Dios. Y la felicidad la vas a encontrar completa en el camino correcto, en el camino que Dios ha preparado para tu vida. Juan 14:23 dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Nosotros somos padres biológicos, somos padres espirituales y debemos enseñar la palabra. Aunque duela, porque a veces nos molesta la palabra. Pero la palabra es como sal. Y usted pone sal en una herida y ¿qué pasa? Arde. Y a veces la palabra es como espada de doble filo, te penetra. ¡Ay, me duele! Me molesta, no lo soporto. Pero luego produce frutos. Transforma nuestras vidas, transforma nuestro carácter, transforma nuestra forma de vivir, lo transforma todo. Por eso es necesario que seamos luz y que hablemos la palabra de Dios. Ahora, nuestros hogares deben ser altares de adoración. Amén. Ahora, ¿qué pasó luego de este incidente? Iban llevando la presencia de Dios, el arca, eran 30.000 hombres cantando, haciendo ruido, música, y de pronto Usa muere. Entonces dice la palabra que David estaba triste. Por un lado, por lo que había acontecido, y por otro lado, molesto, porque él quería que la presencia del arca esté en Jerusalén. Entonces deciden dejar el arca en alguna de las zonas hasta saber qué hacer. Y el capítulo 6, si lo ponemos, versículo del 9 al 10, dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a la casa de Obed-Edom Geteo. Ahora, imagínense la situación. Obed-Edom estaba comiendo con su familia un rico asado, mirando una película en Netflix y de pronto golpean la puerta. Sintió ruido, 30.000 hombres.
ya no sé si estaban cantando porque Usa había muerto, así que venían, pero venían haciendo ruido. De pronto golpean la puerta, ¿no? Y entonces Obed va a abrir la puerta y abre, y el asombro, tanta gente afuera, delante de su umbral, había un hombre vestido con un completo atuendo levita y detrás un séquito de gente mirando. Por el momento, Obed no ve al rey, pero de pronto mira así, también ve al rey David. Y de pronto mira un caballo y ve a Usa, que estaba muerto, lo llevaban colgado. Así que estaba anonadado Obed de lo que estaba pasando. Y entonces le preguntan a Obed que el rey le quería pedir un favor. Si podía guardar en su casa a Dios o el arca por un ratito, ¿no? Y yo creo que Obed dijo, esperen un segundito, le voy a preguntar a mi esposa, si no vamos a tener problema. Entonces fue y le dijo a la esposa, y la esposa dijo, ay, pero está todo desordenado. ¿Cómo van a traer el arca? ¿Qué voy a hacer? Y entonces dijeron, bueno, pero ¿qué entre? Entonces agarraron, acomodaron un poco y la pusieron ahí en el living, ¿no? El arca del pacto. Y la dejaron en ese lugar. Y dice la palabra que ellos la dejaron por un tiempo. Ahora, qué importante, porque dice la palabra que Obed-Edom en esos días fue muy bendecido. Yo creo que Obed-Edom no se sentía digno de que el arca estuviera en su casa. Pero los hijos todos estaban mirando. ¡Ah! Tenemos el arca en casa. Yo creo que se sentaban todos alrededor a mirar el arca. Yo me imaginaba esa situación, ¿no? Y de pronto la esposa decía, che, ¿me vas a hacer un mandado? Cállate, no hables así. ¿No ves que está el arca? ¿No? Y el nene decía, che, papá, no quiero ir al colegio. ¿Cómo no vas a ir al colegio? ¿No ves que está el arca? ¿No? Entonces así empezaron a transcurrir los días. Pero la atmósfera en la casa empezó a cambiar. Ya no era lo mismo. La esposa, cuando llegaba el esposo, no le decía, oh, ya viniste. Mi amor, ya tengo la comida. Vení, vamos a sentarnos a mirar el arca. ¿No? Los hijos no se sacaban ya malas notas. Porque decían, no, está el arca en casa, está la presencia de Dios. Todo empezó a cambiar. La atmósfera empezó a cambiar. Dice que hasta el cultivo de la casa de Obed empezó a crecer. Había prosperidad, había bendición. La plata que se iba por saco roto ahora alcanzaba y sobraba para repartir. Porque había bendición. Estaba el arca. ¿Qué estaba? Que estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios en esa casa. Obed-Edom seguramente decía, yo soy indigno de que la presencia de Dios llegue a mi casa, pero me eligieron a mí. Y acá está el arca. Era tremendo lo que estaba viviendo. Todo había cambiado. La atmósfera había cambiado. Los hijos ya no se peleaban, los hermanos, ¿eh? ¿Por qué? Porque estaba el arca. Estaba la presencia de Dios. Ya el esposo no rezongaba si la comida no había salido rico. ¿Por qué? Porque estaba el arca. Ya todo se manejaba de otra forma. La presencia de Dios estaba en ese lugar. La atmósfera había cambiado. Dice la palabra que Dios bendijo primeramente a Obed-Edom. Bendijo a su familia. Bendijo todo lo que tenía. Pero pasó el tiempo. Y David anhelaba traer el arca. Entonces David se puso a investigar cómo puede ser, cómo podemos traer el arca a Jerusalén. Yo quiero tener la presencia de Dios en este lugar. Y dice en Primera de Crónicas 15, 1, 2. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. David tenía todo preparado porque él quería el arca. Entonces dijo David, el arca no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasase el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado.
Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, los hijos de Coat, Uriel, el principal. Bueno, y habla un montón de nombres. Y los voy a saltear. Y llamó David a los sacerdotes también. Y en el versículo 12 dice, y dijo, vosotros sois los principales sacerdotes de la familia de los levitas. Santificaos. ¿Qué les dijo? Vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Interesante. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, el Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Cuando no conocemos la palabra de Dios, perecemos. Dice la palabra en Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ninguna persona que ha disfrutado de la presencia de Dios en su vida va a poder vivir de la misma manera si ya no siente la presencia de Dios en su interior. No podés estar feliz, no podés tener plenitud si no podés disfrutar de la presencia de Dios. Debemos entender que fuimos diseñados para llevar la gloria de Dios. ¿A través de qué? De nuestra vida. Nuestra vida está diseñada para que Dios derrame de su presencia. Leo de vuelta Juan 14:23. Y respondió Jesús y les dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Qué quiere decir morada? ¿Qué quiere decir? ¿Que van a qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a vivir dónde? Dentro nuestro. Pero muchas veces la familiaridad puede producir, como en Abinoab, incredulidad. Miren, Jesús era hijo de Dios, había hecho milagros extraordinarios, pero dice en Mateo 13, 53 al 58, que en su lugar, donde él vivía, donde lo conocían como el hijo de José, no pudo hacer milagros. Porque decían, pero este es el hijo de José. Mira si va a ser el hijo de Dios. La familiaridad. También la familiaridad puede producir acostumbramiento, rutina. Perdemos la capacidad de asombrarnos. Perdemos la alegría de disfrutar cada culto. Yo doy gracias por Casa de Dios. Porque realmente hay un espíritu festivo, siempre dispuestos a algo más, preparados para lo que Dios quiere hacer. Pero a veces nos acostumbramos y perdemos ese fuego, esa pasión por buscar de la presencia de Dios, por lo que Dios va a hacer en esta reunión, por lo que Dios va a hacer el sábado, por lo que Dios va a hacer el domingo. Pero nosotros tenemos que tener ese gozo, disfrutar de esa presencia, simplemente por la razón de la salvación. Isaías 61:3 dice que Él vino a ordenar que los que están de duelo en Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. La familiaridad a veces nos hace ser ingratos. Empezamos a ser ingratos. El pueblo de Israel salió de Egipto. Y en ese caminar, dice en Números 21:5, que el pueblo de Israel dijo, aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta comida. Dios los estaba guiando. Había una columna de fuego que los calentaba durante la noche y una nube de gloria que los cubría del sol. La vestidura no se envejeció, no le faltó absolutamente nada. Y podían decir esto. Cuando perdés la alegría, entra la ingratitud en tu vida. Somos ingratos muchas veces con Dios. Pero Dios nos está llamando en esta noche a la reflexión. Si no sos agradecido por el maná, no podrás entrar en la tierra prometida. Cuando experimentás la presencia de Dios, tampoco nunca
podrás estar lejos de su presencia. Habrá un hambre, un deseo, algo que no te deja en paz. Miren, recuerdo una situación con un amigo nuestro. Él enfermó muy mal, estaba al borde de la muerte, casi estuvo ahí, ¿no? Lo operaron, bueno, toda una situación. Pero se ve que en ese transcurso que él estaba casi muriéndose, tuvo una visión, como que fue a un lugar diferente. Él después, Dios le da la oportunidad de vivir, a pesar de que parte de su memoria fue afectada. Y entonces cuando él se recupera, empieza a llevar a su esposa a todos lados. La llevaba a Azul, la llevaba acá, la llevaba allá. Y decía, pero no encuentro ese lugar, no encuentro ese lugar. ¿Pero qué lugar? No, el lugar que yo estuve. Claro, él había estado en un lugar celestial y él quería encontrarlo en la tierra. Y sabe, eso pasa cuando nosotros experimentamos lo sobrenatural de Dios, la presencia de Dios que nos renueva, nos fortalece. Y no es que siempre estamos sintiendo un fuego, ni que estamos temblando, no. Es la presencia de Dios sobre tu vida. Saber que Él está, saber que Él te sostiene, saber que Él te alienta, te anima, que Él no te suelta, que Él no te abandona. Es algo tremendo que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. A veces nos cuesta comprender con esta mente limitada lo que es el favor de Dios. Pero dice la palabra que luego de 3 meses la casa de Obed-Edom estaba más que bendecida. Y en ese momento que estaba tan bendecida, golpean la puerta. ¡Wow! Abre la puerta y ¿a quién se encuentra? A este hombre vestido de ropas raras, un levita. Y le dice, venimos a buscar a Dios. Venimos a buscar el arca que está aquí. Obed-Edom se habrá quedado. ¡Wow! Se llevan el arca. Trajo tanta bendición a mi casa. Mis hijos cambiaron. Mi matrimonio ya es diferente. Ahora nuestro negocio funciona y se van a llevar el arca. Sí, nos vamos a llevar el arca. El rey mandó a buscar el arca. Entonces Obed-Edom dice que les dio lugar y se llevaban el arca. Y dice que iban cantando los músicos, llevaban sacrificios. Y David iba llevando, cuando los levitas cargaron el arca de la forma correcta, como decía la ordenanza y la palabra, dice que iban cantando, danzando, y David iba ahí danzando, y cantaba y bailaba, y ofrecían sacrificios, y disfrutaban del arca, de la presencia de Dios. Pero Obed-Edom quedó en su casa. Yo creo que Obed-Edom y la familia se habrán sentado ahí en la mesa y decían, se llevaron el arca, se llevaron la presencia de Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero sabe, yo creo que cuando uno gustó de lo que es la presencia de Dios, nunca se puede apartar de Dios. Y dice 1 Corintios 16:5, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Y ahí empieza a enumerar nombres. Y dentro de los nombres está Benaí y Obed-Edom. Obed-Edom estaba ministrando en el arca. Yo creo que Obed-Edom, mire, estaba buscando y hay algunos registros que dicen que Obed-Edom, después que el arca fue llevada a Jerusalén, se trasladó con su familia a donde estaba la presencia de Dios. Porque aquel que gustó de la gracia y de la presencia de Dios nunca puede apartarse de él. Miren, 1 Corintios 16:38 dice, y Obed-Edom, y tenía varios hermanos, y sus 68 hermanos, ¡wow!, fueron los porteros, los que estaban ahí recibiendo a los adoradores, aleluya. Y en 1 Crónicas 26, del 7 a 8, dice que los hijos de Obed-Edom, y mira, ahí dice todos los nombres, yo no voy a tomar tanto tiempo, pero habla de Semaías el primogénito, Josafat el segundo, Joab el tercero, bueno, unos cuantos hijos. Dice que todos ellos ministraban. Todos ellos servían al Señor.
Los hijos de Obed-edom sirvieron al Señor y fueron hombres robustos, fuertes para el servicio. ¿Por qué? Porque su padre les había enseñado a honrar, a valorar la presencia de Dios. Fueron hombres valerosos, esforzados, robustos, valientes. Toda una generación transformada, impactada por la misma presencia de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora podríamos decir la diferencia. Yo buscaba cuál es la diferencia, porque Abinadab era sacerdote, pero no tenemos registro de que en la casa de Abinadab haya bendiciones. No habla la Biblia de bendiciones en la casa de Abinadab. Quizás ellos se sentían dignos. Y bueno, Dios está conmigo, soy sacerdote. Y no le dieron el valor. Pero Obed-edom no se sentía digno. Obed-edom no se sentía merecedor, pero fue propuesto y él aceptó su vida entera para adorar a Dios. Y sabe, nosotros fuimos llamados por Dios, por gracia y por misericordia de Dios. Por gracia y misericordia de Dios. Pero Dios quiere que tu vida sea una vida de adoración. Que tu casa sea una casa de adoración. Que puedas decir, esta casa es una casa de adoración al Señor. Porque fuiste llamado por gracia, por misericordia nada más. Porque la salvación era para los gentiles, pero por su gracia Dios lo trajo a los gentiles, que somos nosotros. Así que qué importante que nosotros podamos ser esa casa de adoración. ¿Sabe? A mí me gusta el perfume que usa mi esposo. Ahora me va a decir, cómprame. Pero es mi esposo el objeto de mi atención, no su perfume. La presencia de Dios es como el perfume. Capta nuestra atención, pero el perfume no es la persona. Solo Jesús es el centro de nuestra adoración. Aleluya. Debemos adorarlo a Él totalmente y sin reserva. Sin reserva. En su presencia hay cosas que pasan. Y ya voy terminando. Creo que me entendieron. Hay plenitud. ¿Cuántos buscan esa plenitud? El Salmo 16:11 dice, en su presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. ¿Por qué buscas el gozo en otro lado? ¿Por qué? ¿Por qué? Si en Él está el gozo. En su presencia, anda a la presencia de Dios. Derrama tu alma delante de Dios y el gozo de Dios va a llenar tu vida. Hoy tanta gente triste, tanta gente angustiada, tanta gente deprimida, tanta gente que se siente desamparada. El Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, aún en las tribulaciones. ¡Aleluya! Cielo y tierra podrán pasar, mas su palabra no pasará. ¡Aleluya! En Éxodo 34:14 dice que le respondió a Moisés. Porque Moisés dijo, no queremos ir con el ángel, Señor, queremos que vayas vos con nosotros. Y después de clamar Moisés, el Señor le respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Y nada nos da más descanso de saber que Dios está con nosotros. Nada, nada. Ahora, ¿cómo debo adorarlo? Dice el Salmo 96, versículo 9. Adorad al Señor en vestiduras santas. Temblad ante su presencia toda la tierra. Fer. Quizás el Señor hoy nos dice algo. Quizás tu amor por el Señor se ha apagado. Y es algo que nos puede pasar a todos, hermanos. Todos podemos pasar por ese momento. Pero lo importante es que estamos vivos. Y que la palabra tiene poder. Y el Señor dice, pero tengo contra ti
que has dejado tu primer amor. Recuerda, cierra tus ojos, recuerda. ¿Hay algo que afectó tu corazón? ¿Hay algo que afectó tu vida? Por tanto, dice, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Todavía estamos a tiempo. Y haz las primeras obras. Y me gusta porque cuando nosotros nos arrepentimos, el fuego por Dios se enciende nuevamente en nuestros corazones. Y volvemos a tener ese anhelo de evangelizar, de ayudar, de estar en la casa de Dios. Porque hay un arrepentimiento verdadero. Pero luego dice el Señor, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Que en esta noche podamos pedirle al Señor que su presencia sea nuestro deleite. Una vez escuché una ilustración de un maestro que caminaba con su discípulo. Y el discípulo le decía, ¿cómo es esto de experimentar la presencia de Dios? Yo no siento nada, a mí no me pasa nada. Y yo siento que vos hablás y contás tantas cosas. Y iba el alumno, ¿no? Cuestionando al maestro, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? A mí no me pasa, a mí esto. Y de pronto pasaron por un lugar donde había un lago y pararon. Entonces le dice, ¿ves el agua? Y lo hizo agachar. Y cuando se agachó, ¿qué hizo el maestro? Le metió la cabeza hacia abajo del agua. Y el alumno hacía, y no lo dejaba, y no lo dejaba. Y tal, y tal. Y de pronto hizo, ¡ah! Él dijo, cuando desees de la misma forma que deseaste respirar, la presencia de Dios se va a manifestar en tu vida.